ver, orden. El acta de la sesión tercera se da por aprobada, el acta de la sesión cuarta queda a disposición de las señoras y señores diputados. Eh, la cuenta del señor secretario, y quiero decir que hay un reemplazo porque hay una dificultad que la va a dar a conocer la secretaria. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del presidente del Consejo Técnico de Pensiones, señor Joaquín Echenique, quien excusa su participación en la presente sesión por razones de agenda. Y comunicación del Comité Unión Demócrata Independiente, mediante el cual informa que el diputado Enrique Van Rieselberghe reemplazará en la presente sesión al diputado Juan Antonio Coloma. Eso es todo, presidente. Gracias, secretaria. Antes de entrar a la orden del día, quiero advertir a los y las diputados que el plazo de cierre de esta comisión es el 2 de agosto del presente año. Por lo tanto, están quedando una sesión más y ahí se termina. Entonces, frente a esto, y como quedan prácticamente un invitado más, que el señor Vecina, y yo quiero agregar a eso que se invite a Oscar Landerreche como economista para que nos dé su impresión de los efectos de los movimientos en masa en el traslado de fondos. Y al mismo tiempo solicitar la prórroga de 15 días para todo lo que son las conclusiones. ¿Por qué planteo esto? Porque hubo 2 feriados que impidieron el normal funcionamiento en términos de los tiempos de la comisión, ya para no tener las dificultades reglamentarias y pedir para que efectivamente podamos tener un debate sustantivo respecto de las conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, presidente. Sí. Esto sí. Lo solicitaría usted mañana en la sala, ¿no? Así perdón, la comisión, digamos. La comisión, sí. Sí. La prórroga por el efecto de los 2 días feriados y poder elaborar el informe. Exactamente, final. Exacto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Acordado entonces. Perfecto. Entonces, ofrezco la palabra si algún diputado o diputada tuviera intervenir en varios. No, perfecto. Avanzamos entonces a la orden del día, que corresponde en este caso recibir al profesor señor Jaime Casasus, a fin de que se refiera a la materia que ha sido objeto de esta investigación. Así que ofrezco la palabra a don Jaime. Acaba de conectarse el invitado. Ahí está. Ahí está. Sí, ok. Don Jaime, le ofrezco la palabra para su intervención. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludar a todas las diputadas y diputados de la comisión investigadora. Voy a compartir pantalla porque tengo una presentación. Ahí se debería estar viendo mi presentación. Un segundo, me corro aquí para arriba. Bueno, bien, quería empezar mostrando brevemente información sobre los fondos de las AFP que nos van a permitir entender un poco el efecto que pudieran tener los asesores financieros en los precios de mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos los 5 fondos típicos. Tenemos el fondo A, que es más riesgoso, que está más cargado hacia renta variable, y el fondo inversión extranjera, que es el eje vertical, y el fondo E, que es básicamente tenemos renta fija a este lado, renta fija versus renta variable, y básicamente inversión más bien nacional, doméstica versus extranjera. Entonces, esto nos va a permitir después, cuando analicemos brevemente los cambios del A al E, del E al A, un poco cuál es el efecto que hay en las distintas variables que están involucradas acá. La superficie de cada círculo acá tiene que ver con el tamaño del fondo. El sistema tiene unos fondos cercanos a los 200.000 millones de dólares. Básicamente los fondos A, B, D y E son más o menos parecidos, en torno a los 30.000 millones de dólares. El fondo C tiene el doble que eso, es el fondo más grande. Bien, aquí las series de tiempo bien estándar, bien clásicas desde que empezaron,
los fondos el año 2002, ¿verdad? Hasta hoy día. Y estoy comparando con, tengo los tres fondos, ¿ah? El de menor riesgo, que es el fondo E, que está acá, ¿verdad? Después tengo el fondo A y el fondo C, y estoy comparando una línea amarilla ahí, que es básicamente el valor de la UEF. ¿Ah? Esto sería como muy cercano a un fondo F, si es que queremos algo que tenga absolutamente cero riesgo. No deberíamos exigir más rentabilidades que básicamente la inflación, ¿ah? Y podemos ver que es completamente estable y va creciendo a una tasa pequeña, pero va creciendo. ¿Okay? El fondo E tiene ciertas variabilidades, muy pocas, solamente al final vemos aumentos en la variabilidad del fondo más seguro, y el fondo A, que es el fondo A más riesgoso, ¿verdad? Más cargado hacia acciones, renta variable y en el extranjero, tiene mucha variabilidad, tiene caídas grandes, ¿verdad? Que en general después se recuperan. ¿Mm? Acá estoy mostrando la volatilidad. La volatilidad es, esto es lo más técnico que vamos a ver, pero es básicamente la incertidumbre. ¿Eh? Y tal como uno ve que el fondo A tiene mucha variabilidad comparado con el fondo E, eso se puede ver básicamente mirando que el fondo A, que es la línea azul acá, disculpen los cambios de colores, y el fondo E, que es la verde, la variabilidad, el nivel de incertidumbre, la volatilidad que se denomina en términos más financieros, está en torno al 10% para el fondo A y mucho menor para el fondo E. Pero lo que muestra este gráfico es interesante y tiene que ver con que esta variabilidad cambia. Hay periodos, de nuevo, como la crisis financiera, ¿verdad?, el 2008-2009, o la misma pandemia, ¿verdad?, que se manifestó fuertemente en marzo del 2020 en los mercados, muestran mucha variabilidad. Y esto podría, quiero transmitir este concepto de incertidumbre, porque este podría ser visto como un argumento para cambiarse de fondo. Voy a pasar a esa discusión brevemente, pero efectivamente, si es que yo me pongo nervioso porque veo que hay mucha variabilidad en mis ahorros previsionales, entonces yo tal vez podría querer cambiarme a un fondo de menor riesgo. Voy a discutir al tiro eso. Aquí hay una simulación que captura justamente la variabilidad. Se supone que estamos parados hoy día y la simulación son las distintas trayectorias de distintos colores, que lo que he hecho acá es básicamente calibrar un modelo bastante estándar de precios con volatilidad variable, y estamos viendo que podríamos tener escenarios tremendamente buenos, como tal vez las líneas naranjas y verdes, y escenarios ya donde después de 5 años seguimos con el mismo monto, como sería esa línea, la línea café. Para mostrar la diferencia de riesgo, de incertidumbre, de volatilidad que tiene el fondo A versus el E, estoy haciendo la misma simulación. Los dos parten en 100 el 2015. Por tanto, el fondo E ya está más pequeño, pero gráficamente se puede apreciar que las posibles trayectorias, de las cuales la realidad y lo que ocurra va a ser solo una, eso es solo lo que observamos nosotros, ¿verdad? De todas estas trayectorias posibles, entonces, podemos ver que el fondo E tiene más acotados sus riesgos. No obstante, por supuesto que podría ocurrir una línea como la línea naranja, donde tengamos un mal escenario, ¿verdad?, en comparación tal vez con un escenario ya de mayor recuperación, que podría ser la línea morada que está allá arriba. ¿Bien? Eso es una breve introducción, y ahora quiero hablar sobre la evidencia que hay acerca del market timing. Market timing es intentar ganarle al mercado. Tiene sentido poder intentar ganarle al mercado. Vamos a ver al tiro qué pasa con el sistema, ¿verdad?, de pensiones, con las AFP, tratando de hacer market timing en las AFP, pero brevemente una lámina solamente para mostrar que la evidencia es tremendamente abundante. De hecho, es una de las preguntas interesantes para los que estudiamos finanzas. Hay básicamente 3 distintas clases que voy a analizar, donde hay información bastante fuerte que es muy difícil ganarle al mercado. Ese es como el resumen de esta lámina. Voy a mencionar tal vez un paper muy importante del premio Nobel, Eugene Fama, ¿verdad?, escrito con Ken French en 2010, donde tratan de separar, bueno, en la industria de los fondos mutuos, que es gigante en Estados Unidos, ¿verdad?,
tratan de separar el resultado y los buenos resultados entre suerte y habilidad. Y por supuesto llegan a que es muy difícil ganar el mercado. De hecho, en promedio, los inversionistas terminan con rentabilidades iguales a la del benchmark. El benchmark es contra qué me comparo. Debiera comparar los fondos mutuos, por ejemplo, con el fondo A o con el fondo E. Bueno, depende de la cantidad de riesgos que tengan, ¿verdad? Y ajustando bien estas medidas, llegan a que es muy difícil ganar el mercado. Lo mismo pasa con los hedge funds, estos fondos de cobertura donde hay menos información. Y ahí me voy a fijar en el último artículo publicado en el Journal of Finance, donde el título, ¿verdad?, es el trading, ¿verdad?, activo, la inversión activa puede ser peligrosa para la riqueza, donde básicamente analizan historia de muchos inversionistas individuales, ¿verdad?, donde básicamente documentan que no logran en promedio ganar a su benchmark contra que se comparen después de pagar comisiones. Y me interesa la última línea, donde básicamente ellos dicen que esto se puede deber mucho al exceso de confianza que puede haber entre estos inversionistas, que en general son personas con educación financiera. Bien, ¿qué pasa en los fondos de pensiones? Primero, es importante destacar que el objetivo de las AFP y de los multifondos, ¿verdad?, no es hacer market timing. El objetivo de las AFP es maximizar el tamaño del fondo al momento de la jubilación, ¿verdad?, del afiliado, ¿verdad? Vas contribuyendo y la función objetivo, lo que queremos maximizar, no son ganancias de corto plazo, sino que quiero maximizar y tener el mayor fondo posible cuando los hombres se jubilan a los 65 años, la mujer a los 60, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿En qué se traduce? En que los portafolios deben estar bien diversificados, debieran invertir en activos de largo plazo. No me interesa mucho el corto plazo acá. Todos estos vaivenes y muchas de estas volatilidades que estoy mirando pueden ser pasajeras, en general lo son, y debieran invertir en activos de baja liquidez. Los activos de baja liquidez son más baratos de comprar y tienen premios por iliquidez. Me voy a ir a un extremo que no lo es, ¿verdad? En las FP podrán ser inversiones en alternativos, pero esto podría ser, por ejemplo, la construcción de una carretera, ¿verdad?, algún proyecto de 40, 50 años donde yo realizo las inversiones. De hecho, en otros lados los fondos de pensiones invierten en proyectos reales directamente y no a través de cuotas de fondos, o tal vez sector inmobiliario, pero algo ilíquido. No puede ser que porque de repente todo el mundo se quiere cambiar a otro fondo, yo tengo que salir a vender la carretera. A eso me refiero, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones que dice la teoría que debieran motivar los posibles cambios entre fondos? Bueno, la edad. La edad, ¿por qué? Porque si bien el fondo A es más riesgoso, tiene retornos mayores en promedio, por lo tanto debiéramos aprovechar eso en una temprana edad, pero ya cuando se va acercando la edad de jubilación, uno debería ir transitando gradualmente hacia fondos de menor riesgo, de manera de no arriesgar el fondo de la pensión. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que a mí me toca pensionarme justamente en la pandemia, cuando hubo una caída tremenda en marzo del 2020, y yo estaba en el fondo A, cosa que la ley no lo permite, ¿verdad? Si yo estuviera en el fondo A, entonces hubiese comido toda esa caída y no hubiese aprovechado realmente la subida posterior que hubo en ese fondo. ¿Bien? Ese es el tipo de argumentos que debieran motivar realmente los cambios de fondo. O sea, son muy pocos cambios los que debieran ocurrir, y el objetivo de tener multifondos era simplemente porque hay personas que tienen distinta percepción de riesgo. Hay personas que les molesta mucho el riesgo, por lo tanto probablemente son muy aversos al riesgo, van a estar en un fondo D o E, o personas que les gusta, no tienen tantos problemas con el riesgo y se van a fondos tipo A o B. ¿Bien? Entonces, veamos, ¿tiene sentido pensar en market timing con los fondos de pensiones? Bueno, no hay muchas razones teóricas. Veamos si hay razones empíricas. Y hay datos, gracias a los asesores previsionales, ¿verdad?, que han estado operando en la última década, y el más grande de ellos es Felices y Forrados, con información disponible, y donde hay bastantes estudios que son los que yo voy a pasar a presentar a continuación, brevemente.
¿Cómo funciona Felices de Forrados? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Vienen recomendaciones desde julio del 2011, que es su primera recomendación, de vámonos al fondo más riesgoso, vámonos a resguardar al fondo menos riesgoso, ¿verdad? Y trata de hacer este timing del mercado, ¿eh? Que por mucho que ellos tal vez lo presentan como que quieren reducir las pérdidas, están intentando ganarle al mercado, ¿ok? Podría ocurrir perfectamente que están en el fondo A, ¿verdad? Que va cayendo y una vez que está abajo te dice hay mucho riesgo en el A, cambiémonos al E y eso evita que puedas aprovechar la subida del fondo A que viene posterior y que hemos visto en las grandes crisis que está en el gráfico del principio. Después incluyen brevemente, ¿verdad?, el fondo C, pero básicamente se están moviendo entre el fondo A y el E. Esta lámina es básicamente lo mismo, pero ya tiene información hasta el 2020. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, el fondo A son 100% las líneas café, y nos vamos luego al fondo E, que son 100% las líneas azules, y hay estrategias mixtas, ¿verdad?, que han empezado a operar. Pero lo interesante acá es que no sé si este código barra permite entenderlo tan claramente, pero básicamente que hayan franjas más anchas acá significa que pasó más tiempo entre una recomendación y otra. En cambio acá se ven muchas más recomendaciones en el último tiempo, muchos más movimientos y cambios de fondo, traspasos de un fondo al otro. ¿Bien? ¿Cómo le ha ido a Felices y Forrados? Bueno, hay un paper de Cuevas, Bernhard y San Clemente reciente, donde ellos documentan lo siguiente. Dicen, mira, quienes siguieron las 7 primeras recomendaciones, que son básicamente durante el 2011 y el 2012, efectivamente en este gráfico que solamente llega hasta el 2012, de que tenían una rentabilidad, la línea amarilla es Felices Forrados y tienen una rentabilidad sobrenormal, ¿verdad?, comparada con los otros 3 fondos. De hecho, fue un periodo de bastante volatilidad, donde incluso al fondo A le fue peor que al fondo E. Estas cosas ocurren poco, pero ocurrió el 2012, y en ese sentido, si uno analiza detalladamente la estrategia, lograron efectivamente evitar tal vez las grandes caídas que había tenido el fondo A, estando justamente en ese momento en el fondo E. Esto fue bastante bueno y yo creo que presentó al mercado, ¿verdad?, quienes eran estos asesores previsionales, pero cuando uno analiza un poco más, ¿verdad?, en un periodo mayor de tiempo, la estrategia, acá, ¿qué es lo que se hace? Básicamente estamos mirando el rendimiento de la estrategia, cómo le fue a la estrategia de Felices Forrados hasta septiembre del 2016, y qué es lo que hay en el eje horizontal. Bueno, hay 20 quienes empezaron estando en la primera recomendación hasta la 20ª recomendación, o sea, básicamente todos aquellos que empezaron entre el 2011 y el 2014, cómo les fue después de 4 o 5 años, ¿verdad?, o el tiempo que estuvieron ahí. ¿Y qué es lo que puede ver uno? Uno puede ver que, ¿contra qué se compara? Se compara básicamente con haber seguido en el fondo A, en el fondo C o en el fondo E, que son las estrategias que están acá arriba. ¿Qué es lo que dice el gráfico a la izquierda? El gráfico a la izquierda dice que todos aquellos que siguieron la recomendación, sobre todo en estos periodos, ¿verdad?, entre la 7ª y la 13ª recomendación, tuvieron un peor rendimiento en el tamaño de sus fondos a septiembre del 2016, ¿verdad? Están analizando 5 años de datos y la estrategia no funcionó, y no solo no funcionó, sino que tuvo mal rendimiento. Y ese mal rendimiento se puede cuantificar, ¿verdad? Es básicamente esa diferencia. En promedio puede ser entre 0,5 y 1% al año, y eso se puede traducir en un 10%, 20% de la pensión final, porque vas componiendo, si es que se repitiera, por supuesto, este resultado durante la vida del afiliado, siempre siguiendo las recomendaciones y siempre con este resultado adverso. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que lo que tiene en mente Felices de Forrados, y esto es interesante, es que el gráfico a la derecha es si es que las personas se hubiesen podido cambiar el mismo día que se hizo el anuncio, con los precios de cierre, que es muy poco probable, las personas le hubiese ido mucho mejor. Las líneas A, C y E son las mismas en los dos gráficos, es lo mismo, pero la línea amarilla está más arriba,
¿Y qué significa esto? Significa que aquellos que podían entrar desde el primer segundo, ¿verdad?, que se hacía la recomendación a la estrategia Felices Forrados, iban a tener rendimientos similares, ¿verdad? No iban a tener ciertas pérdidas en los fondos, pero quienes realmente lo hacían al día siguiente, que es lo que ocurre en la práctica. Y no solo eso, cuando los montos son grandes, ¿verdad?, está esta regulación de la superdepensiones, de que no se puede transar más de un 5% del fondo, entonces van quedando para el segundo día, para el tercer día, cuando los movimientos son muy grandes. Bueno, entonces ahí es donde vienen más los resultados para los afiliados. ¿Bien? Cuando uno analiza el perfil demográfico que son estos afiliados, que es importante si es que uno quisiera tal vez decir, bueno, aquí lo que falta información, tenemos que educar a los afiliados, que obviamente eso siempre es importante, nos damos cuenta que ahí están los papers citados, ¿verdad? Hay muchos, pero son básicamente hombres de 40 años, de mayor ingreso los que se cambian que los que no se cambian, en general con más trabajo, menos periodos de desempleo que los que no se cambian, con educación universitaria, con otras fuentes de ahorro y con conocimientos financieros. Esto podría pensar que muchas personas que dicen, oye, tal vez, ¿quién está siguiendo esta estrategia? Gente que no tiene idea. La verdad es que son personas informadas, y resulta que ellos tienen esta expectativa de poder ganarle al mercado. Y repito, esto es importante para saber a quién dirigir la educación financiera. Y vuelvo, y esto sale mencionado también en el informe de la OECD en el 2020, cuáles son las razones entonces de por qué estas personas pueden estar transando mirando que los resultados tal vez no son tan positivos como se esperaba. Bueno, básicamente exceso de confianza, lo que habíamos discutido anteriormente, sobreponderación de escenarios recientes. Como viene cayendo el fondo A, me cambio, porque creo que va a seguir cayendo, cuando realmente desaproveché tal vez una posible subida. Efecto manada, esto puede tener que ver con estos avisos coordinados, estos movimientos coordinados, movimientos masivos, donde yo veo que un grupo de personas se está moviendo, y aprovechar efectos de muy corto plazo. Esto lo llamo front running, ¿verdad? Que front running es básicamente el que tiene la información puede transar, ¿verdad?, antes que los otros. Bueno, no estoy discutiendo realmente que exista front running por el lado de los asesores, pero sí las primeras personas que entran creen que pueden tener un mejor rendimiento, porque efectivamente cuando todos nos vamos al fondo A y vamos a comprar acciones, los precios de las acciones suben, obviamente hay un beneficio de entrar antes, y en ese sentido denomino esto front running, ¿verdad? Podríamos aprovechar rentabilidades de muy, muy corto plazo, ¿okay? Pero eso ya hemos dicho que es poca la gente que puede hacer eso. El paper de Da, Siam y dos coautores, dos colegas de la Universidad Católica, Borja Larraín y José Tesada, muy bien publicado en una revista académica financiera, analizan este tema. Este es un gráfico de ellos, donde básicamente vemos la cantidad de afiliados que se cambian solamente hasta el 2017, y en el último periodo fue incluso mayor los movimientos que hubieron. Si uno mira en general, ¿verdad?, las líneas prepicadas, ¿verdad?, punteadas, que están, las líneas verticales son los momentos de anuncio, y siempre vemos que después de un momento de anuncio hay una gran cantidad de afiliados que se cambian. Estamos pasando de alrededor de 1.000, 2.000 a 16, 18.000. Y dado que estas personas además tienen más riqueza acumulada que los que no se cambian, el efecto cuando uno ve los montos es aún mayor. Acá hay una lámina de la presentación del Banco Central de Chile, ¿verdad?, donde estamos viendo los montos transados, ¿verdad?, por fondo en el último periodo, y podemos ver que como porcentaje, y podemos ver que el límite 5% que tiene la super de pensiones, ¿verdad?, para frenar, para parar realmente los traspasos en ese día y después seguir en el siguiente, vemos que muchas veces se transa más que un 5%. Esto tiene que ver básicamente con los anuncios, y se ha llegado a transar entradas al fondo E, por ejemplo, de hasta un 35% del tamaño del fondo. Eso es un tercio del tamaño del fondo. Si el fondo tiene 30.000 millones de dólares, como decíamos, un tercio son 10.000 millones de dólares que van, ¿verdad?, del fondo A al fondo E. Como referencia, ¿verdad?,
los fondos soberanos de Chile hasta hace unos años tenían alrededor de 25.000 millones de dólares y ahora están en un poco más de la mitad, ¿verdad? Pero es como que la mitad de los fondos soberanos de lo máximo que tuvimos se moviera de un día para otro desde acciones, ¿verdad?, extranjeras a bonos más bien nacionales. ¿Okay? Bueno, una lámina de por qué yo creo que funcionó Felices Forrados durante una década. Tuvieron muchos suscriptores, ¿eh? Empezaron con muchos, el 80.000 después de estos buenos periodos iniciales, ¿eh? Después cayó un poco en la cantidad de suscriptores, todos estos datos son autorreportados por ellos, ¿verdad? Y el 2020 reportaron que tenían 130.000 clientes. ¿Cuáles son las razones? Bueno, buenos resultados iniciales, que yo creo que los aprovecharon para hacer muy buena difusión, bajo costo de la suscripción, eso les dio una permanente visibilidad en los medios, ¿eh? Las personas a cargo, ¿verdad?, tenían un lenguaje directo, cercano y confiable, fuertes campañas en redes sociales y en su plataforma web, todo esto es muy tecnológico, y no puedo dejar de agregar que inicialmente tenían promesas de rentabilidad extraordinaria que no se cumplieron, ¿eh? Por ejemplo, Gino Lorenzini, fundador de Felices y Forrados, el 2002 en CNN dice que su rentabilidad proyectada en los años malos es de 15% y en los años buenos de 30%, ¿eh? O sea, un escenario negativo para él era ganar 15% de un año, cosa que no tiene sentido mirando los datos y la evidencia empírica, y tampoco obviamente lo lograron y estuvieron bastante lejos de eso. Rafael Garay, quien fue director de estudio de Felices Forrados, ellos dicen: hemos demostrado con máxima posibilidad que pérdidas de Felices Forrados, que existen estos eventos catastróficos, son solamente de 0,25% del fondo, ¿eh? También es un momento mínimo para un evento catastrófico que pierdas menos de un 1% del fondo. Eso también no se condice con la realidad ni con lo que ocurrió. ¿Bien? Fíjense que el número de suscriptores tiene mucho que ver con las búsquedas de Felices Forrados en Google, ¿eh? Donde inicialmente hay muchas, después bajan un poco, y esto ya obviamente en el último periodo llega a ser más preocupante, los cambios son más frecuentes, ¿verdad? Y eso tiene un efecto mayor en los pensionados, pero como voy a explicar en los pocos minutos que me quedan, ¿verdad?, también tiene un efecto en el mercado y también tiene un efecto en los fondos de pensiones y las pensiones de las personas que no se cambian, ¿eh? Voy a volver brevemente a la primera lámina, donde voy a analizar qué ocurre en teoría cuando uno se mueve del fondo A al fondo E. Como el fondo A tiene acciones locales, bueno, las salgo a vender masivamente y eso debería tener un efecto negativo en los precios de las acciones. Como también tengo principalmente acciones extranjeras, ¿verdad?, voy a salir a vender esas acciones. Yo soy pequeño para poder afectar los mercados globales, pero sí voy a traer dólares a la economía, ¿verdad?, porque voy a tener que salir a vender dólares para comprar básicamente activos del fondo E, que están principalmente en moneda nacional. Por lo tanto, un efecto también negativo en el precio del dólar. Como salgo a comprar bonos, el precio de los bonos debiera subir, o visto en tasas de interés, las tasas de interés debieran caer. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando me voy al fondo ahora del E al A? Bueno, la verdad es que se reversa todo, ¿eh? Porque ahora en vez de vender acciones las estoy comprando, en vez de comprar bonos estoy vendiendo, y básicamente en vez de vender dólares compro dólares, ¿eh? Entonces uno podría pensar, bueno, se revirtió todo, pero resulta que se incluyó una cantidad no menor de incertidumbre y de variabilidad en estas variables, y eso lo vamos a ver en pocas láminas que tengo a continuación. Por lo tanto, esto genera volatilidad en exceso en los mercados donde están invertidos estos fondos, y esto termina afectando no solamente a quienes se están cambiando, quiero decir, ok, bueno, es su pensión, sino que termina afectando a todas las personas que estén en los fondos A y en los fondos E, y también en cierta medida en combinación también de ellos a través del efecto en los precios de mercado. Un efecto tal vez más indirecto, pero igual de importante, es que con esta nueva cultura de tener traspasos de fondos muy frecuentes y cada vez más frecuentes, las carteras de las AFPs tendieron a cambiar, ¿eh? Ya no podían invertir en activos muy ilíquidos, ¿eh?, que, como decía yo, son baratos de comprar y dan buenas rentabilidades, y se terminaron traspasando muchos, en parte, ¿verdad?, a activos más bien líquidos que yo puedo salir y vender al día siguiente
¿verdad?, sin tener un costo mayor. ¿Okay? Entonces me pierdo esa premio que se llama por iliquidez, ¿verdad?, que debiéramos tener, dado que nuestro horizonte realmente de inversión es cuando nos jubilemos. ¿Bien? Entonces, dos láminas solamente, el efecto en el mercado, el paper de Da y coautores, ¿verdad?, que mencionaba, muestra algún efecto en el mercado accionario chileno, donde básicamente en el corto plazo, ¿verdad?, hay aumentos cuando están comprando, cuando te estás yendo al fondo A, aumenta en 1% en promedio, ¿verdad?, con los anuncios en las acciones, y viceversa, ¿verdad?, cuando sales a vender, esto genera volatilidad. Y lo que ha resultado últimamente, y esto está documentado en otro paper de Cuevas con Bernhard, es que básicamente los anuncios, y esto pasa siempre con los mercados financieros se anticipan, tienen la gracia que pueden, con la nueva información, los precios anticipan eventos que van a ocurrir. ¿Eh? Y cuando un traspaso puede tomar 2 o 3 días realmente, con la sola recomendación, ya cuando el mercado le creía y sabía que estas cosas estaban pasando, por los volúmenes que movía Felice Forrado, realmente los anuncios por sí solos movían los precios, no necesariamente los traspasos que venían parcelados, ¿verdad?, en los días siguientes. Algo similar pasa en bonos, pero lo interesante es que este paper de Ceballos y Romero cuantifican el efecto en los créditos hipotecarios, es decir, estamos yéndonos de un lado para otro, estamos moviendo las tasas de interés nominales y reales, ¿verdad? Estamos afectando esas tasas de interés y hay un costo en los spreads de los créditos hipotecarios de hasta 17 puntos base hasta 6 semanas después de los cambios de fondo. O sea, las personas que salieron a endeudarse, a hipotecar, ¿verdad?, su inmueble para comprar, ¿verdad?, un departamento, un bien inmobiliario, se terminaron endeudando a tasas mayores, ¿verdad?, en ese periodo posterior a los anuncios. Esto ya es el mundo más real, ¿verdad? Y finalmente, termino con los traspasos de liquidez. Como ya dije, hay evidencia de que efectivamente el fondo A ha ido disminuyendo su porción, su fracción de activos en el mercado nacional, ¿verdad?, versus invertir afuera. Eso puede ser visto realmente como una buena diversificación, ¿verdad?, a menos que estés obligado a hacerlo por razones como las que estamos mencionando. Están teniendo tal vez instrumentos más de corto plazo, en vez de tener instrumentos de largo plazo. Estoy pensando en bonos de corto plazo a menos de 90 días, el mercado nacional o extranjero, en vez de poder tener instrumentos de mayor plazo, que es lo que diría la teoría, dado el objetivo de inversión que tienen las AFP. Y esto se ve principalmente en los fondos A y E, como las AFPs han ido ajustando sus carteras de manera de poder reaccionar rápido a los anuncios y estos cambios masivos, ¿verdad? Y en los fondos B, C y D se observa en menor medida, así que hay una comparación interesante que hacer. Bien, entonces finalmente, para terminar, los multifondos no fueron creados para buscar rentabilidades de corto plazo. No tengo evidencia de market timing en general, tampoco la hay, ¿verdad?, para los cambios en el sistema de pensiones, ¿verdad? Por lo tanto, no se ofrecen mejores pensiones a quienes siguen esa estrategia activa de estar moviéndose de un fondo a otro, pero sí hay externalidades negativas. Primero, se afecta indirectamente a todos los afiliados porque las carteras ahora tienen que ser más líquidas y no puedo aprovechar esos beneficios que me da la iliquidez, ¿verdad? Y también, por supuesto, hay otras externalidades como excesos de volatilidad y, por supuesto, efectos en los mercados de acciones, bonos y tipo de cambio. Por lo tanto, era muy necesario tener una ley. La ley de agentes de mercado lo que hace es que crea esta figura de asesores financieros previsionales para que ellos se registren y empiecen ahora a estar regulados, cosa que no ocurría anteriormente. Y la ley también empodera a la Superintendencia de Pensiones y a la Comisión de Mercado Financiero para poder supervisar a estos asesores. Con eso termina mi presentación, señor presidente, y quedo abierto a consultas. Muchas gracias, don Jaime.
Voy a ofrecer la palabra a los y las señores diputados presentes de ahora en adelante. El señor Mellado, gracias, tiene la presidente. palabra. Muchas gracias. Profesor Casasus, a ver, estamos viendo a Felices y Forrado. Si el negocio era tan bueno para ellos, que decían que tenía una rentabilidad entre un 15 y un 30%, sector piso y techo, quiero decir que para ellos también lo era, digamos. Entonces, ¿por qué cuando se creó la nueva ley ellos cerraron? ¿Qué aventuras tuvo que puede haber producido ahí ese cierre y bajada de cortina de ese negocio tan lucrativo que tenían, 260 millones de pesos mensuales? No es malo, digamos, pero también yo creo que ellos invertían algunos recursos donde ellos mismos anticipaban la bolsa. No sé por qué razón, si era bueno lo que ellos estaban haciendo, ¿por qué cerraron? No sé si tienes alguna hipótesis en eso. Sí, primero yo creo que es muy difícil saber si ellos están aprovechando estos movimientos. No es obvio la información que no está disponible, la información que a mí me gustaría tener. Yo tengo una hipótesis de por qué creo que cerraron, que básicamente es que antes no estaban debidamente regulados, ¿ah? Por supuesto que se trataban de tomar medidas, pero no había una ley que los regulara, ¿verdad?, directamente, ahí al hueso, y ahora con esta regulación probablemente van a empezar a haber garantías. Yo sé que estuvo este proyecto de ley de cambio de fondos que fue rechazado, pero es probable que algo de eso haya, que en el fondo, si es que tiene toda la lógica de si queremos invertir en el largo plazo, tratar de evitar estos movimientos de fondos, y en ese sentido el negocio deja de ser menos atractivo. Por ejemplo, si te decían, ahora la FP tiene, o tú puedes tener solamente 2 cambios al año, o la FP puede tener, qué sé yo, hasta 30 días para cambiarte, toda su estrategia se les caía un poco. Por lo tanto, yo creo que esa fue un poco la decisión de cerrar un negocio que probablemente fue bueno para ellos. Gracias, profesor. Leopoldo Pérez, por favor. Gracias, presidente. Os intermedio saludar a nuestro invitado y la siguiente consulta. Estos asesores, llámese Felices Forrado y otros que nos mencionó acá el CERNAC, que eran de menor, digamos, tamaño, parece, de cliente. Y de acuerdo a la explicación que usted nos entregó, ellos no solo tenían utilidades por el hecho de que cobraban a estos hasta 130.000 suscripciones, según declaraciones propias de Felices Forrado, ellos podrían haber sí utilizado el front-running por el hecho de que ellos anticipaban la corrida, por así decirlo, de fondo, y eso obviamente afectaba al mercado accionario, donde ellos también estaban metidos como inversionistas, y podrían haber obtenido utilidades, o la pasada, como se dice comúnmente, producto de esta información, en su opinión, digamos. Sí, a ver, sin duda que lo pueden haber hecho, ¿eh? De nuevo, es muy difícil probar esto a menos que uno tenga efectivamente los portafolios donde ellos invertían, ¿verdad? O sus conocidos. Otra cosa que creo importante es que esta evidencia, dado que el número de traspasos fue cada vez más frecuente y los montos fueron cada vez mayor, yo diría que hacia el final de la muestra de los datos que tenemos, la muestra más reciente, es donde el poder de mercado que tenían ellos era mayor. Por lo tanto, tal vez al principio no era tanto, tenían muy pocos suscriptores al principio, y eso obviamente no tenía efectos en el precio. Pero todo este conflicto de interés, que es lo que estoy diciendo, que es probablemente más de la segunda mitad de los últimos 5 años que de los primeros 5, y por supuesto que pueden haberlo hecho, y ya con eso basta realmente que exista una regulación. No es necesario probar que se hizo. Supongo que uno podrá investigar, conseguir información. No es trivial seguir en las inversiones, ¿verdad? Pero eso, yo creo que puede haber existido, pero la verdad que no tengo y no hay evidencia que yo conozca de que eso sí ocurrió. Gracias, profesor. Gracias, don Jaime. Ofrece la palabra a los diputados
Están callados. Sí. Bueno. ¿Fue lo suficientemente claro, don Jaime, en las explicaciones? Quedó clarísimo. Lo que le solicitaría, sí, la presentación para que la tengan cada uno de los integrantes de la comisión. Por supuesto, se las hago llegar. Agradezco de nuevo la invitación y quedo a disposición de ustedes si necesitan algo más. Muchas gracias. No, muchas gracias, don Jaime, muy amable por su participación. Bueno, yo me voy a salir entonces, gracias. Sí, por favor, gracias. Oye, antes de porque el invitado que estaba no aceptó o se excusó. El señor Echenique. Sí, se excusó a asistir el señor Echenique, por lo tanto estarían pendientes el señor Luis Mesina, el señor Landerreche, que fue propuesto por usted al inicio de la sesión, y bueno, el Felice Forrado. Y vamos a invitar a Felicia Forrado también para que tenga la misma espacio de participación, entregando su opinión, si ellos aceptan venir al cierre de esta, que sería el próximo 26. Como no estaban presentes, que ya es acuerdo de la comisión, mañana vamos a solicitar la ampliación porque el día 2 termina la comisión, para tener entonces el tiempo suficiente para el debate de las conclusiones. Entonces, a sugerencia del diputado Mellado es que fuéramos avanzando, en que cada uno, si tuviera bien, hacer llegar ideas principales respecto de las conclusiones para el debate y la discusión posterior y la síntesis de esto, que se transforme en las conclusiones que llevaremos a la sala. Presidente, Sí. Dame un segundito, por favor. Solo complementar que la prórroga va a ser solicitada por 15 días. Sí, 15 días. Sí. Leopoldo, por favor. Sí. Una consulta, presidente, por su intermedio a la Secretaría. Sí. Una vez finalizado el plazo, ahí corren los 15 días que tiene toda comisión para elaborar el informe. Me refiero una vez terminados los plazos de audiencia y de sesiones. Después tenemos 15 días. ¿Sobre esos 15 días se va a pedir el plazo? No. No. ¿Si lo pueden aclarar? No, esta prórroga va a ser solicitada antes del vencimiento del plazo, o sea, antes del 2 de agosto. ¿Ya? Ahí la última sesión que se fije se entiende prorrogada por la ley, digamos, por la ley orgánica, por 15 días más para las conclusiones. Y ese plazo ya no puede ser prorrogado. Ya, perfecto. Entonces, presidente, Sí. conociendo los tiempos, ¿sería posible que la Secretaría nos hiciera llegar, para ir elaborando ya las propuestas de conclusiones, el set o no sé si las actas o las presentaciones de los invitados? No sé si las actas contienen las presentaciones de los invitados, o para no complicarnos. Mira, yo le solicitaría a la Secretaría las presentaciones de cada uno de los intervinientes, para que a todos los diputados, para que las tuvieran a la vista y fueran materia de estudio para el soporte de las opiniones que tienen que pasar a ser conclusiones después. ¿Les parece? Sí, también las actas, ojo, porque ahí las actas taquigráficas se las hacemos llegar. Y las Por actas, favor. perfecto, Gracias. las dos cosas. Gracias. Parece que no hay más intervenciones. Bueno, no habiendo más intervenciones ni materia que tratar, se levanta la sesión. Muy amable, muchas gracias.